Vulcan regresó a su celda, solo que ahora poseía el conocimiento. Para la mayoría de los hombres, el saber que eres inmortal sería causa de una euforia desenfrenada, pues no es la ambición de la humanidad perdurar, vivir, ganar más años a la muerte. Criogenia, Juvenat, clonación, incluso pactos con viles criaturas. Bien por la ciencia o la superstición, la humanidad siempre ha tratado de evitar el final, pero para él solo fue desesperación. Kurt se había esforzado en ponerle fin a su vida y ya perdió la noción de las veces que vio el final. Ahora, otra vez solo, vuelve a sentir la respiración de su hermano. Ferrus, déjame en paz. Se volvió a hundir en una profunda melancolía, luchando para armar lo que era real y lo que solo imaginaba. Cada vez que volvía de la muerte sentía un pedazo de su mente escapar como una balanza oxidada o escamas de ceniza. Kurtz también le había mostrado algo de su duda interior, su dolor, de lo que él había sido testigo en las visiones que describió y de las cuales habían perturbado una mente ya frágil. Las tendencias sádicas, su evidente nihilismo, era un síntoma de eso. Ferrus está muerto, hermano, respondió una voz, impulsándolo a abrir los ojos. ¿Quién eres, Ferrus? Si se trata de algún truco. Ferrus murió en Eastbound, como una vez pensé que habías dicho. Sus ojos se abrieron. Reconoció la voz de su compañero invisible. Corvus, hermano. Vio una sombra que sangró hacia el exterior, una silueta antes de que finalmente definirse en Corax, su hermano. Era como si el señor de los cuervos llevase una capa larga que de repente se despojó para revelar su presencia. Eres real, ¿verdad? Extendió la mano para tocar su rostro. Corax estaba vestido con servoarmadura negra de un aspecto aviar. Con dos guanteletes garras desacopló las abrazaderas de bloqueo que fijaban su casco a la gorguera. Soy tan real como tú, Vulcan. Eres tú, Corvus. ¿En serio que eres tú? Él quería abrazarlo, abrazar la esperanza en la forma de su hermano, pero Corax no era tan táctil como Ferrus había sido. Al igual que el ave de la que tomaba su nombre, a Corax no le gustaba que sus plumas fuesen tocadas. Lo saludó, en cambio, presionando su puño apretado contra su pecho desnudo. Corax saludó a cambio antes de recolocar su casco. ¿Cómo? Estamos a bordo de la nave de Kurtz. Puedo explicarte cómo te encontré más tarde. Él le dio una palmada en el hombro, una rara concesión por él, y por primera vez en lo que parecían años, Vulcan experimentó una sensación perdida de hermandad y camaradería. Mientras hablaba, le llamó la atención el derramamiento de media luz en su celda. A través de la puerta abierta, vio un pasillo poco iluminado y un equipo de ataque de la Guardia del Cuervo, rodeado de amos de la noche muertos. ¿Puedes luchar? Sí puedo. Vulcan sintió su fuerza volver. Corax le da un volter de su uso personal. Él tenía preguntas, muchas de ellas, sobre la guerra y Horus, pero este no era el momento. Nuestra nave está cerca, pero estos corredores son un hervidero de la sucia octava legión. Podemos pasar por alto fácilmente a los suficientes, pero vamos a tener que tomar una ruta diferente contigo, hermano. Corax estaba a punto de ponerse en marcha cuando Vulcan agarra su antebrazo. Casi había perdido la esperanza, hermano. Corax asintió. Así como yo de encontrarte alguna vez con vida. Sostuvo su mirada por un segundo antes de girarla hacia el pasillo. Sígueme, hermano. Él salió de la celda y aunque Vulcan estaba pisándole los talones, casi de inmediato se perdió en la oscuridad. El pasillo era amplio, lo suficientemente bajo y bien iluminado, pero pese a eso,
Corax y sus hijos eran difíciles de localizar. No podemos esperar, Vulcan. Apenas puedo verte. Ve hacia el final del pasillo. Kravex está ahí. Sus ojos se estrecharon y encontró al legionario tal y como Corax había descrito, esperando al final del pasillo. Su aspecto era una sombra fugaz, porque cuando llegó al punto donde había estado de pie Kravex, ya se había ido de nuevo. Vulcan continuó el camino durante lo que parecieron horas, moviéndose sin respuesta y en silencio a través de túneles innumerables, respiraderos y conductos. A veces el camino los llevó hacia abajo o arrastrándolos a través de algún conducto estrecho o escalar algún túnel claustrofóbico. Corax siempre estaba cerca, pero nunca lo suficientemente cerca como para sentir que realmente estaba allí. Él lo siguió lo mejor que pudo, vislumbrando a Kravex o uno de los otros guardias del Cuervo, cuando su sentido de la orientación fallaban y tuvieron que ponerlo de nuevo en el camino. Parecían que eran 5 en total, sin incluir a Corax. La 19ª eran expertos en el subterfugio, los combates de emboscadas y el sigilo eran el arte de los cuervos. Vulcan se sentía terriblemente novato entre los cuervos. Varias veces él era detenido de golpe. Su hermano, aunque todavía oculto, silbaba advertencias para que se detuviera. Legionarios los estaban buscando. Escucharon sus pies calzados con botas, atrapando fragmentos de su paso a través de las rejillas de ventilación y rejillas de hierro de la enorme nave. Ahora, en lo profundo de sus entrañas, se encontraron en la sentina del barco. Los efluvios corrían en un río espeso y las paredes estaban cubiertas de mugre y otras materias. Era un enorme y ciclopeo alcantarillado forjado de metal oscuro, marcado con rayitas cruzadas con vigas y cadenas colgantes. A través de este canal podemos pasar por alto una parte fuertemente custodiada de la nave. Un portón en la parte lleva a cabo la cubierta auxiliar desde donde entramos. ¿Y si ya han encontrado tu nave? Improbable. Está enmascarada fuera del alcance de los sensores de esta nave. Vamos. Sus guerreros estaban dispersos por delante y pronto los perdió en la oscuridad. Siguieron por el tramo laberíntico y Vulcan sintió que se estaba dirigiendo hacia su centro. Una parte de Vulcan anhelaba encontrar a Kurz esperando allí. Así podría imponer sobre él cada acto de venganza que había soñado desde que fue encarcelado para el placer de su hermano loco. Sería tan fácil, su cráneo en sus manos, agrietando sus huesos mientras poco a poco le aplastaba. De repente, Vulcan escucha una acusación de gruñido de descubrimiento. Corax ya se estaba moviendo varios metros por delante de él, emitiendo látigos de energía de su guantelete con garras. ¡Nos han descubierto! Él oyó caer a un guardia del Cuervo, pero no lo vio. Entonces la batalla estalló a su alrededor. En las sombras, los cuervos peleaban contra los amos de la noche en la oscuridad. Vulcan solo veía los fogonazos de Volter y los chispazos de espadas y garras a su alrededor. Con el chapuceo de cuerpos cayendo sobre el agua, trató de determinar el número de enemigos, pero no veía nada. En algún lugar en la distancia, Corax estaba luchando. Oía el chasquido de su látigo de energía y pudo oler el hedor del ozono de sus cuchillas relámpago, incluso por encima del fluido rancio deslizándose lentamente de su cintura. ¡Corax! Vulcan apuntaba en panorámica, pero sin disparar su Volter por temor de herir a su hermano o a uno de sus hijos. ¡Corax! Todavía nada. El túnel bostezó delante de él, una boca enferma y abierta, y la oscuridad se cerró como una tormenta. En la inmundicia chapoteando en su cintura, captó un breve atisbo de un cadáver blindado. En la oscuridad, boca abajo, era difícil de discernir a quién pertenecía. Forzó su camino hacia él a través del fango, pero su paso era demasiado lento. Sumergió su mano en la inmundicia, alcanzándolo y agarrándolo. Tenía que verlo.
tocar algo innegablemente real. Algo raspó contra la punta de sus dedos, profundizando hasta que las aguas rompían en su cara. Agarró el objeto, sacándolo a la luz. Vio una calavera. La porquería del alcantarillado la blanqueó como una necrosis de la piel. Sonreía como todos los cráneos, pero encontró algo de familiaridad en su rostro macabro. La cabeza escondida de Ferrus Manus le miró. Retrocediendo se le cayó el cráneo y estaba a punto de bajar de vuelta por ella cuando oyó a su hermano gritar su nombre. ¡Vulcan! Entonces se elevó por la explosión, lanzado por los aires, perseguido por un chorro de suciedad y zarcillos que se le aferraban a su cuerpo. Golpeó el duro muro y se deslizó contra ella. Había perdido el Volter, que se escapó de sus manos durante la caída. Pese a las náuseas y a la tos con agua sucia en sus pulmones, escuchó pasos que se acercaban salpicando a través del fango. Aturdido, con su visión borrosa, miró hacia arriba y vio una mano extendida hacia él. ¡Vulcan! ¡Vulcan! Se acabó. Ni siquiera los vi. Confía en mí, hermano. Están muertos, pero vendrán más después de esa explosión. Tenemos que movernos. Con la ayuda de Corax, se puso de pie y juntos llegaron al final del túnel de la alcantarilla, donde una escalera de mantenimiento los llevó hacia arriba y afuera. ¿Dónde están los otros? Preguntó, sin ver a Kravex o cualquiera de los otros guardias del cuervo, Muertos. haciendo un gesto hacia la escalera. Aquí, yo iré primero. Sígueme de cerca. Asintió con la cabeza y trató de no pensar en lo que su hermano estaba sintiendo en ese momento. A mitad de la escalera, Corax se detuvo. Ellos conocían la naturaleza de esta misión y aceptaron sus riesgos. No le respondió. Simplemente Vulcan siguió en silencio. Ambos llegan a otra gran cámara que se extendía ante ellos. Estaba atestada de maquinaria y cajas embaladas. Grúas se alzaban por encima y un pórtico alto dominaba el espacio de un flanco. Parecía estar vacía. Una cubierta auxiliar se utiliza principalmente para el almacenamiento y reparaciones. Relativamente pequeña, difícil de romper. ¿Tu nave está cerca? Por aquí. Corax alcanzó la unión primero. Cuando él se detuvo en seco, él supo que algo andaba mal. Cuando se reunió con él, se dio cuenta de lo que pasaba. Presión salía ventilada de un desgarro en el fuselaje del Thunderhawk, un agujero irregular perforando hacia el interior, rodeado de marcas chamuscadas que irradiaban de la brecha. La placa del glacis en el cono de la nariz estaba hecha añicos y sus cañones montados de proa destrozados. Parece que tu vuelo tendrá que ser abortado. Declaró una voz desde las sombras. La oscuridad reinó por unos momentos hasta que dos óvalos gemelos de la luz carmesí de lentes retinales de un guerrero perforaron la oscuridad. A él se le unieron 20 más, abriéndose en abanico desde alcobas y detrás de la cañonera saboteada. Las escuadras formaban bloqueando su única salida. Corax y Vulcan se mantuvieron firmes. Muy pocos de ellos. Así que muy pocos. 10 legionarios más resonaron al colocarse en posición detrás de ellos. Un guerrero con armadura de exterminador, uno de los Atramentar, dio un paso hacia adelante. Bajen sus armas. Yo no recibo órdenes de escoria nostramana vestida de soldados. Solo 40. Kurz ha sobreestimado su capacidad para detenernos. Otros 10 guerreros se suman al contingente. El acechante nocturno nos dijo que te capturásemos con vida, no que fueses a quedar indemne. Todos los pertenecientes a los 4 escuadrones de Amos de la Noche desenvainaron sus hojas y mazas. Su error. Corax, en un salto de turbina impulsada, sorprendió al Atramentar. Durante un precioso medio segundo,
desplegando sus alas de acero como un ángel de la muerte entre las sombras que descendía sobre su víctima. Corax empaló al guerrero con sus garras relámpago. El señor de los cuervos arremetió con su látigo mientras aterrizaba, atrapando a un legionario cargando alrededor de la cintura, tirando de él a sus pies y estrellándolo contra la pared. Vulcan, por su parte, se encaró contra dos amos de la noche usando solamente su fuerza bruta, lanzando a uno contra otros tres. Al segundo de ellos lo agarró alrededor de la cabeza y lo estampó contra el suelo. Preso del pánico, algunos de los amos de la noche restantes empuñaron sus volters. Sintió un proyectil rozar su lado, abofeteó al tirador, rompiendo su cuello en un ángulo antinatural, antes de izar a otro por encima de su cabeza y derribarlo sobre sus rodillas, rompiéndole la espalda. Ambos hermanos hicieron una masacre en esa cubierta, pero sobre todo Vulcan, quien se deleitó con cada amo de la noche que aplastó con sus manos por toda la tortura sufrida. Una nueva escuadra llegó para reforzar a sus ya maltrechos hermanos. ¡Vengan a mi yunque! El hecho de que la nave estuviese acabada, que su único medio de escape se perdiera con él, ni siquiera entraba en su mente. Vulcan ansiaba esta violencia, deseaba nada más que destrozar a estos guerreros, que sufrieran las obras de su padre. Los puños de Vulcan eran como martillos, su furia ardía como el fuego de una fragua. Uno por uno, los amos de la noche murieron y él sintió alegría en su destrucción. Para cuando todo había terminado, el cuerpo de Vulcan se estremecía con la violencia que estaba sangrando lentamente de cada uno de sus poros. En el ojo de su mente veía un abismo. Era de un rojo crudo, el color de la sangre y la muerte. Se paró sobre su borde, miró hacia abajo. El negro Kazmir en su núcleo. La locura lo esperaba allí. Escuchó su llamada y extendió la mano para tocarla. ¿Estás bien, hermano? ¿Te encuentras bien, hermano? Corax lo trajo de vuelta. Le tomó unos segundos darse cuenta de que se refería a la espada que todavía estaba empalándolo. Créeme, no es nada. Corax asintió. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Le preguntó con la Thunderhack saboteada ante ellos. Profundizar, penetrar el núcleo de la nave. Habrá otras naves que podamos manejar. Era una pequeña esperanza en el mejor de los casos. Corax sabía que su hermano se dio cuenta de eso, pero optó por no decirlo en voz alta. De no ser así, podríamos abrirnos camino hasta el puente y llevar nuestra ira a cualquiera que nos encontremos entronizado en él. De acuerdo, están llegando más. Entonces pongámonos en marcha. Sus lentes de retina fríos lo miraron. Termina aquí o en el puente con el corazón latiendo de Kurz apretado en tu puño. Asintió con la cabeza, aunque le pareció que sus posibilidades de llegar al puente y a Kurz eran remotas cuanto menos. ¡Al puente! ¡Adelante, hermano! Dejando a los amos de la noche masacrados en su estela, Corax lo llevó a través de más cámaras hasta que entraron en un laberinto de túneles subsidiarios, alcanzados por una escotilla de servicio. Maldiciones nostranamas gruñidas lo siguieron por los respiraderos y tubos. Ellos siguieron adelante, adentrándose más y más, con los amos de la noche detrás de ellos. Vulcan sabía que pese a tener la ventaja, ellos conocían mejor que nadie esa nave, y él temió por Corax si fueran aprisionados. Kurz no sería nada amable con él por esta ofrenda. Tras una hora corriendo a través de los túneles de servicio como ratas, Corax encontró otra escotilla de acceso. Pateando la rejilla, aterrizando con estrépito abajo, su hermano desapareció de la vista por un momento antes de llamarlo para seguir. Fue tras él y se sumergió en un laberinto sin luz, a una cámara estéril. Había manchas de sangre también,
pero estaba vacía. Era extrañamente familiar, aunque nunca había estado aquí antes. Como ves, el camino no está obstruido. Sisió, haciendo un gesto hacia el arco y la oscuridad más allá de ella. Oigo pasos y puedo sentir una brisa. Era artificial, por supuesto, y el aire olía rancio. Corax esperó bajo la escotilla abierta durante unos cuantos segundos antes de unirse a él. ¿Qué hay de tus sensores en el casco? Sombras. Si no conociera mejor a su hermano, Vulcan juraría que sonaba preocupado por eso. El único camino está abajo. Corax estuvo de acuerdo desenvainando sus garras y juntos descendieron los escalones. En la parte inferior, la oscuridad era increíblemente densa y abyecta. Era como tratar de ver a través de brea. Mientras miraba las profundidades aceitosas, vio el vago esbozo de lo que parecía ser un coliseo. Estaban de pie espalda con espalda en su arena. Bajo sus pies yacía la arena y la tierra. ¡Oh! ¡Es una trampa! Corax estaba a mitad de la escalera cuando un deslizamiento de la puerta blindada lo selló en su interior. Antorchas llameantes delinearon un campo de batalla de 8 lados, donde los restos óseos de gladiadores y sus atavios destrozados aún persistían como espíritus inquietos. Vulcan recordó de dónde había visto la antecámara antes. Fue en Temis, una ciudad nocturniana donde los reyes guerreros se enfrascaban en combates de gladiadores, como muestra de su destreza y elección de su próximo líder tribal. Es un poco arcaico, lo reconozco, dijo Kurz, atrayendo su atención. Él estaba de pie encima de ambos, mirando hacia abajo desde el púlpito de un anfiteatro. Pero creo que Angron lo habría apreciado. Una lástima que no esté aquí para verlo. Sus caminos se cruzaron en Isban, ¿verdad, hermano? Vulcan arqueó su cuello, encontrando la mirada de Kurz en los más altos escalones del anfiteatro. No estaba solo. 30 de sus atramentar servoarmaduras exterminadores rodeaba la arena, mostrando sin pudor la amenaza de sus cañones cegadores. En el camino de uno lastimero no. Tuviste tu oportunidad en Karatan y no la tomaste. Y vas a desear que lo haya hecho cuando esto termine. En Nostramo no teníamos grandes teatros como este. Nuestros canalones y colmenas eran nuestra arena, pero las ofertas de deportes de sangre eran abundantes. Tiró la espada hasta ellos, atravesó la tierra hasta 1/3 de su hoja de profundidad. La cultura pandillera gobernó nuestras calles y todo el mundo quería ser parte de la banda más fuerte. El tridente le siguió, golpeando la tierra con la fuerza suficiente para enviar vibraciones hasta el fondo de su mango. Incluso los asesinos y violadores tienen rituales. Incluso para escoria como ellos es importante. Las oportunidades fueron siempre limitadas, a menudo solo para uno. Lo primero, dijo, mirando hacia Corax, es que la lucha debe ser justa. Retira tu armadura, hermano. Vulcan está en desventaja. No pensé que aprobara su corte, Conrad. ¿No es eso por lo que masacraste a los amos y nobles de las colmenas de tu mundo? No eran mis amos, ni mis nobles. Ahora, Corax se quitará su armadura, o prefiere condenar a tus propios hijos a la muerte, hermano. De las filas traseras de los Atramentar, 2 guerreros fueron llevados adelante en lados opuestos del anfiteatro. A un lado tenía Kravex, hijo errante de su hermano que había creído muerto. Por el otro estaba Nemetor. Ambos guerreros lucharon en vano contra sus captores, no para escapar, sino para dejar claro su desafío. Nemetor. Kurz no le había dicho lo que había pasado con el resto de su legión. Los salamandras aún vivían, todavía vivían. Tenía que salvar a Nemetor. Evidentemente,
Corax había llegado a la misma conclusión y retiró en silencio su armadura hasta que estuvo de pie junto a él en el escenario con solo la malla inferior de sus paloinas, grebas y botas. Su magnífica armadura sin adornos fue descartada en la arena como paja inútil. Kurz los había llevado hasta ahí y Vulcan sintió la culpa royéndole por traer a su hermano a esta pantomima cruda. Lo siento, Corvus. Todo esto. Graba esto en tu mente, Vulcan. Tomé la decisión libremente, porque sé que lo hubieras hecho también. No. Hay algo que no entiendes, hermano. Dos cascos de gladiadores arrojados en medio de ellos irrumpieron la confesión de Vulcan. Uno era negro, formado a imagen de un ave de rapiña. El otro era verde oscuro y draconiano. Era obvio lo que Kurz quería que hicieran. ¿Qué? ¿Vamos a bailar ahora? ¿Es una manera de decirlo? Pónganselos. El interior del casco era áspero. Se sentía pesado. Uno vive y otro muere. La cultura de las pandillas es brutal, hermanos. Pero no espero que lo entiendan todavía. Pero lo harán. Él miró a Nemetor, su hijo amado aparente ajeno a su entorno. A continuación, se volvió a Corax. Él también estaba haciendo lo mismo con Kravex. En ese momento, Vulcan sintió la presencia del abismo otra vez, sus pies descalzos balanceándose en el borde, mirando hacia abajo, a los infiernos y a la oscuridad. Vulcan luchó por mantener la calma, para frenar la locura que amenazaba con volverlo delirante. Corax no se había movido aún, aunque solo unos pocos segundos habían transcurrido. El superviviente quedará libre, al igual que sus hombres. Permítame agregar que también tengo varios dracos y cuervos en mi colonia de grajos. Ahora, luchen. Kurz aún podía mentirles. Si el juego tenía sentido, le diría la verdad aquí también, pero él no podía matar a Corax. Sacrificaría a Nemetor por eso, pese a que le haría daño hacerlo, pero no se inclinaría ante la barbarie de Kurz y llegar a ser como él. La locura arañó los bordes de su conciencia, pero él se negó a someterse a la misma. Kurz no ganaría. Vulcan no se lo permitiría. Corax lo derrotaría. Nemetor iba a morir, pero al menos Corvus viviría. Podría hacer ese sacrificio. Podría hacer eso por su hermano. Tomó la espada del suelo. Y Vulcan, mentí. Derrota a Corax. Y si pretendes engañarme, solo noqueándolo, bueno, y lo mataré a él y a sus cuervos mientras ves cómo lo hago. ¡Corruptos! Susurró Kurz a través del enlace de voz. Una instrucción final solo para Vulcan. Intentó gritar, pero una cuña de acero se estrelló contra su boca abierta desde un dispositivo, silenciándolo. Corax aún tenía que moverse. Vulcan se preguntó si Kurz le había dicho lo mismo que a él, solo que a la inversa del escenario que se le había presentado. ¿Aún reticente a pelear? No te culpo. Es algo grave tener que matar a tu hermano para sobrevivir. Pero confía en mí cuando te digo que los perros hambrientos no tienen lealtad cuando el premio es la supervivencia. Recuerdo una familia en Nostramo. Sus votos eran anchos y pelearon con uñas y dientes el uno contra el otro. Evisceraron a pandillas enteras que se atrevieron a levantar la mano contra ellos. Un invierno particularmente amargo y frío. Fueron a la guerra con una banda rival. Territorio y estatus eran el premio. Empezó por honor. ¿Te lo puedes creer? Tal ideal, elevado y costoso, les llevó lejos de lo que llamaron hogar. Era la guerra, solo que mucho más sucia de lo que nunca has experimentado. Hacia el final, la comida escaseaba. Cuando las ratas se marcharon y la basura en las calles carecía de sustento, la desesperación engendra hombres desesperados. El grupo de amigos leales, aquel cuyos lazos de sangre era tan fuerte,
cayó sobre el otro, asesinados uno por uno. Un lado quería seguir luchando, el otro quería que terminara la guerra. Como verán, hermanos, a veces el enemigo es solo la persona que te impide volver a casa. No más retrasos. Solo uno de ustedes sale de esta. Solo uno vuelve a casa. Corax recogió el tridente. Lo siento, Vulcan. Él no pudo darle ninguna respuesta. Kurz se retiró a las sombras de nuevo. Recuerda lo que te dije, hermano. Apenas había envuelto su mano alrededor de la empuñadura de la espada cuando Corax se abalanzó. Sus pies dejaron el suelo, su salto devorando la mitad del diámetro de la pequeña arena. Empuñando la hoja libre, Vulcan se dio la vuelta y sintió el tridente perforar la tierra donde había estado de pie. Un segundo golpe se precipitó junto a su mejilla, rajándola y moteando la arena con sangre. Paró, rompiendo una tercera estocada a un lado y atravesando un golpe pesado en el diafragma de Corax, haciéndolo tambalear. Tuvo un segundo de descanso, pero él vino a él otra vez, elaborando una serie de pequeños pero penetrantes golpes contra la defensa improvisada de Vulcan. Él nunca había luchado con Corax antes, pero había sido testigo de su maestría en combate, y ahora era presa de sus hábiles ataques de sondeo como el chasquido de un pico. Él no se hizo esperar, con un combate siempre en cambiante postura, atacando los lados ciegos de Vulcan y con frecuencia moviéndose en patrones de salto periféricos. Vulcan se volvió y bloqueó. Recibió pequeños cortes en los brazos, el torso y las piernas. Corax era implacable y no había pasado los últimos meses o años de su vida atrapado en una celda. Además, él estaba dispuesto a matarlo. Había furia en sus ataques, algo que Vulcan todavía no había adoptado para el duelo. Desde que recogió su tridente, un cambio se produjo en su hermano, uno para el que no estaba preparado. El abismo regresó a la mente de Vulcan, haciendo señas mientras los clavos calientes penetraron más en su cráneo, estimulando su ira y necesidad de violencia. Era el monstruo que Kurz había descrito hace tantos años en Karatan, cuando carbonizó a ese niño Eldar por su parte en el asesinato de Serip. ¿De verdad era retribución o tuvo que utilizar eso para justificar un acto de autosatisfacción sádica? Se tambaleó, sintió su cordura deshilachándose en sus costuras ya abiertas. Corax aterrizó con un golpe contundente del tridente en su pectoral izquierdo, perforando el músculo y por debajo. Habría gritado si no fuera por la cuña en su boca dándole arcadas. Vulcan le propina una herida salvaje sobre el torso de Corax cuando encontró su guardia comprometida con el tridente todavía empalando el cuerpo de Vulcan. Rabia y más rabia rompió el mango del tridente en dos, dejando el tenedor todavía incrustado en su carne. La rabia lo invadió, tiró su espada y agarró a Corax. Vulcan era fuerte, quizás el más fuerte físicamente de todos los hijos del emperador. Ahora Corax sentía la fuerza de Vulcan de primera mano. Con un solo golpe de su puño cerrado, rompió la parrilla de su casco, revelando su boca angustiada por debajo, escupiendo sangre. Conectó un segundo golpe alrededor de su oreja izquierda, cortando el flanco de su cabeza y enrollando el casco hacia el interior. Corax intentó defenderse, inútilmente, como posar una rodilla en su pecho, un fuerte jab a sus riñones expuestos o un cepo a su garganta, pero la fuerza bruta de Vulcan lo abruma. Con pura fuerza lo estrella contra la tierra, el gruñido mientras su espalda golpea el suelo duro y vacía de aire sus pulmones con un golpe. Al
igual que un tornillo de banco, cerró sus manos alrededor de su garganta, ahorcajada sobre él, con los brazos de Corax fijados por sus rodillas. Él no podía moverse. Lo único que podía hacer era morir. Durante el asalto salvaje su casco quedó hecho pedazos. Vulcan vio sus ojos oscuros mirándolo, la sabiduría tranquila convertida en terror. Apretó con más fuerza, sintiendo su laringe endurecida dando paso a su furia mientras poco a poco la aplastaba. Sus ojos se desorbitaron en sus cuencas y con los dientes cubiertos de sangre ahogó 2 palabras. A su lado sintió la presencia de Ferrus, su figura esquelética asomada en su visión periférica. Por encima de él, en el anfiteatro, agarrado con fuerza pero aún luchando, escuchó a Nemetor susurrar. Sería tan fácil. No tenía más que apretar sus manos. Una fracción y... ¡Mátalo, Vulcan! ¡Mátalo! ¡Está acabado! ¡Reclama tu libertad! Vuelve con tu legión. Es la única forma. Soltó sus manos alrededor de la garganta de Corax y lo dejó ir. Agotado, física y mentalmente, retrocedió del cuerpo de su hermano y cayó de espaldas. Entonces te has condenado a ti mismo, hermano. Sin saber lo que había pasado, Corax se puso de pie, tomó la espada caída y lo apuñaló en el corazón. Vulcan volvió gritando. Había vuelto a su celda, pero aún yacía de espaldas. La puerta estaba intacta y no había evidencia de su reciente fuga. Estaba atado a una losa de metal de brazos, piernas y cuello. No se podía mover y había una cuña de metal en su boca, dándole arcadas. A su alrededor había un aquelarre de cíticos humanos con mirada salvaje y cubiertos de signos extraños en sus cuerpos y ropas. Da Benítez. Explicó cuando él entró en su línea de visión. Antes de matar a cada uno de los brujos en un borrón de repentina violencia, ellos me han servido bien y han fallado en sus propósitos. Todo era una mentira, eran visiones implantadas en su mente. Kuz retiró la cuña de su boca. ¿Esperabas que lo matara, la verdad? Su hermano lo miró profundamente infeliz. No eres noble. Tú no eres mejor que yo. Murmuró antes de matarlo de nuevo.